Nadie está a salvo de cometer un error fatal. Pero quizás aún más decisivo que intentar evitarlo sea la actitud que asumamos cuando nos toque hacerlo. Ese parece ser el motivo por el que un ómnibus de recorrido nocturno y su conductor ingresaron hace muchos años en la tradición oral montevideana, protagonizando una historia que ojalá no olvidemos en los momentos más difíciles. Voces anónimas. Historias y leyendas del universo mágico. La pasajera. Como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores que a veces pueden llegar a ser fatales. ¿Hay alguna historia o leyenda que trate de los errores humanos? Me acuerdo de una que cuenta mucha gente, en muchas versiones diferentes. Todas ellas hablan de un señor que era chofer. Era una madrugada, ya a las 4 de la mañana iba a empezar el primer recorrido. Es un chofer de ómnibus en la década de 60, Montevideo, hace unos cuantos años, ¿no? Que iba desde el garaje de la empresa hacia la parada de inicio de la línea para arrancar el recorrido. El hombre vendría concentrado en quién sabe qué pensamientos que le ayudarían a hacer más corta aquella larga noche de trabajo. No eran muchos los pasajeros que subían en los recorridos nocturnos, pero a poco de arrancar el recorrido, volvió bruscamente de aquellos pensamientos porque escuchó un golpe terrible. Abrió la puerta, bajó precipitadamente y allí había efectivamente el cuerpo de una mujer. Y cuando él intentó levantarla, se dio cuenta de que estaba sin vida. Buscó alrededor ayuda. No pasaba en ese momento ningún auto. Sintió un terrible miedo. Miedo a quién sabe cuántas cosas. Miedo a ser acusado, quién sabe. Lo cierto es que en aquel instante de intenso terror, el hombre tomó una decisión terrible. Bueno, se desespera este hombre, no sabe qué hacer, pero lo que atina a hacer justamente es subirse de nuevo al ómnibus y arrancar y seguir el viaje, ¿no? Y la deja ahí tirada. Tremendamente nervioso fue el resto del recorrido. Fueron subiendo pasajeros y él intentó hacer su trabajo como siempre, como si nada hubiera sucedido. Pero sí había sucedido. Luego del accidente, fue muy difícil para el conductor seguir adelante con el recorrido habitual de aquel ómnibus. De todas maneras lo hizo, ignorando que los recuerdos de aquella tragedia jamás lo dejarían tranquilo. Llega a la terminal de inicio del recorrido y empieza a trabajar. No dice nada, hace el recorrido habitual. Es un recorrido largo que empezaba en la costa, más o menos por Malvin, por sitios, no tengo ese dato en concreto, y llegaba como para el lado de Colón, para aquellos lados, ¿no? Apenas 4 o 5 paradas después, el hombre volvió a ver aquel rostro, aquella mujer anciana sentada en el último asiento. Sí,
siguen manejando y miran el espejo otra vez y ven a una persona sentada y se da cuenta que es una mujer anciana de cabello blanco con la cara manchada de sangre, realmente. Corría sangre por el costado así de la cabeza. Pero entre los pasajeros divisó claramente el último asiento y allí no había nadie. Bueno, mira para atrás y no ve nadie. No, se empieza, por supuesto, ya estaba nervioso de antes por lo que había pasado, se pone más nervioso, ¿no? Siguió su marcha, dándose cuenta de la profunda angustia que ya estaba dominando los sentidos. Intentó calmarse, parada a parada, tratando de hacer su trabajo como siempre, con las manos temblorosas. Sintió cierto alivio cuando los últimos pasajeros se bajaron del ómnibus, muy cerca ya del destino del recorrido. Pero entonces, en la última parada, volvió a ver a aquella mujer. Sus ojos ya no estaban fijos en la nada, parecían estarlo mirando a él. Desesperado, el hombre vuelve la mirada al pasillo. El ómnibus estaba completamente vacío. Pero cuando volvió a mirar el espejo, la mujer se incorporó. Venía caminando por el pasillo hacia él. Volvió a mirar hacia atrás y allí no había nadie. Pero en el espejo la mujer se acercaba mirándolo fijamente. O sea, mira para atrás, no ve nada, mira el espejo y la mujer avanza lentamente y lo mira con una expresión muy poco agradable. Dicen que es casi lo último que recuerda, además de un resplandor, un ruido muy fuerte, la tremenda sensación del choque. Se despertó en un hospital, tratando de convencer a su enfermera de que esta historia era cierta. Se verifica el accidente inicial, que empieza a la mujer, el hombre va preso, entonces puede estar en el hospital, está un tiempo preso y bueno, después sale de la cárcel, pero hasta el último día de su vida sigue realmente traumatizado por esa historia y la repite todo el tiempo, ¿no? Hasta que llega mi abuelo que me la cuenta a mí. Cuentan que hace algunas décadas, un trabajador del transporte montevideano sintió miedo de afrontar las consecuencias de un error. Pero quizás por una jugada de su lado más honesto, jamás logró evadir el fantasma de su propia culpa. Su terrible experiencia todavía circula por las calles y avenidas de la ciudad como una advertencia que ocupará un asiento a nuestro lado siempre que viajemos con destino a las voces anónimas.